Y aquí nos encontramos en un nuevo martes en Casa con María. Hoy con invitados espectaculares. No se pueden perder nuestro programa de hoy. Además, los invito a que se suscriban a nuestro canal porque ya se viene el 20, el Día del Amigo, y allí vamos a tener muchas sorpresas. Ya sabes, si querés cambiarte el look, el color, tapar las canas. Tania Montenegro, estilista, en Godoy Cruz 740. Casino Tower, a Roxana y todo su equipo, que se va expandiendo hacia el sur mendocino. También Pastela, con las exquisiteces que nos acompañan todos los programas allí en San Martín 435. Nos trasladamos en taxis y remises su destino. A Sergio y todo el equipo, muchas gracias. Estamos en Casa con María y es un placer recibir, como siempre, a Lorena Martínez, y hoy viene acompañada de Marina Sanoguera, así que les doy la bienvenida a las dos. Hola, Gracias. buenas noches, María Inés, y gracias por una vez más este encuentro. Y bueno, sí, hoy nos acompaña una profesional de nuestro medio, licenciada en fonoaudiología, Mariana Sanoguera, así que un placer poder contar con ella y bueno, que ella nos pueda contar cómo es su trabajo y sobre todo esto, cómo lo aborda y lo trabaja atendiendo a la discapacidad. ¿Cómo estás, Marina? Hola, bienvenida María Inés. nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, a vos, a Lore. Bueno, Lore lo dijo bien, yo soy licenciada en fonoaudiología y terapeuta del lenguaje. Me especialicé y sigo estudiando con respecto al desarrollo del lenguaje infantil. ¿Sí? Bien, y cuando decís infantil, ¿qué edades están abarcando tu trabajo? Yo trabajo desde la primera infancia, hago estimulación temprana en niños pequeñitos y después acompaño bien la etapa escolar. Me gusta mucho trabajar con chicos de alrededor de 5, 6, 7 años en donde empiezan con una educación formal. Hago el acompañamiento de las dificultades del lenguaje, trabajo en discapacidad también con chicos que tienen comorbilidades al trastorno del lenguaje, ya sea autismo, algún síndrome de Down o alguna discapacidad intelectual, también acompaño a ellos. Marina, cuando hablamos de discapacidad y por allí, ¿ustedes han captado en niños algún problema de discapacidad que por allí los médicos no han podido estudiarlo? Sí, en realidad está muy buena la pregunta porque nosotros, como el equipo terapéutico, voy a contar, si me permitís contar, de que yo trabajo en CETIN. Es un centro de tratamientos integrales donde formamos un equipo de estimulación temprana, donde hay diferentes profesionales, 2 chicas kinesiólogas, hay psicopedagogas, hay psicólogas, hay terapistas ocupacionales. Entonces, tratamos de justamente hacer mucha concientización de la derivación en la primera infancia, porque la correcta derivación es lo que hace también la diferencia en el desarrollo. Marina, también vos hacías referencia a lo que es el informe médico que llega junto con el paciente o con la persona con discapacidad allí al CETIN. Y ustedes también trabajan con las escuelas. Sí, nosotros trabajamos con las escuelas también. En realidad, cuando hablamos de equipo interdisciplinario,
no solamente hablamos de los terapeutas que trabajamos con el paciente, con el chiquito en este caso, sino que también incorporamos dentro de este equipo a la familia como un actor principal, teniendo en cuenta que el chico pasa a lo mejor 40 minutos 2 veces por semana en las terapias y bueno, también asiste a alguna escuela determinada, pero la mayoría de tiempo está en su casa. Entonces, la familia es un actor principal en el proceso terapéutico del chico y bueno, además se trabaja en conjunto con el equipo escolar, ¿sí? del chico o del paciente a tratar. Es importantísimo esto porque a veces hay sugerencias o hay alguna adaptación que se requiera y no tiene sentido solo implementarlo en la terapia, sino que en los diferentes contextos donde el niño se mueva. ¿Qué es más difícil? ¿La persona con discapacidad, el niño con discapacidad o tal vez el entorno que tiene cada uno? Depende el caso, ¿no? Depende el caso. Sí o sí, a mí me gusta aclarar esta situación de que cuando estos dos factores, diríamos, cuando el chico está bien acompañado, hay un ambiente estimulante, como que el desarrollo va a ser un poco más ameno o más fluido, por decirlo de alguna forma. La estimulación es lo primordial. Exactamente. Especificando sobre el trastorno del lenguaje, a lo mejor que yo me dedico un poco más, se necesitan dos factores para que el lenguaje se dé de forma correcta, ¿no? Primero, que el chico venga con un sistema neurobiológico sano y segundo, un ambiente estimulante. Si el chico viene con este sistema neurobiológico sano, pero él no está en un ambiente estimulante, el lenguaje se va a dar de forma a lo mejor empobrecida, por decirlo de alguna forma, o un desarrollo un poco más lento. Hoy en día las crianzas están siendo distintas, ¿no? También todos los medios de comunicación también, o las pantallas, por decirlo de alguna forma, han influenciado mucho en las crianzas de los chicos. Entonces se ve que hay menos juego y menos relación, menos intercambios conversacionales, menos interacciones, y eso ha afectado mucho. Hoy hay una incidencia mucho mayor en chicos con trastorno del lenguaje o con chicos con discapacidad que en los años anteriores, por ejemplo. Pero eso no solamente en las personas con discapacidad, sino en el común de los chicos. Sí. Las pantallas han pasado a ser parte de su día a día. Exactamente. De hecho, bueno, yo estoy hablando específicamente de un trastorno de lenguaje, pero hay chicos con trastornos conductuales que no es necesario hablar de discapacidad, simplemente que tienen trastornos conductuales que están muy atravesados por el tema de las pantallas. Y cuando hablo que están frente a pantallas mucho tiempo, estamos hablando de 2, 3 o más horas al día. Eso depende también de su entorno familiar. Exactamente, de su entorno familiar. Es una realidad que hoy el sistema laboral también es distinto y nos vemos obligados como papás a salir a trabajar. Entonces, bueno, los chicos están frente a otras situaciones en la actualidad, ¿no? ¿Cómo es desde el momento que llega Marina, recibe al niño con discapacidad en esos 40 minutos? ¿Cómo es el trabajo? En realidad, bueno, depende también el caso o el grado de discapacidad o qué discapacidad tenga, es cómo se trabaja con el paciente. Siempre se dice que cada paciente es distinto, cada chico es distinto y tiene su potencialidad también diferente. Se trabaja desde sus habilidades, siempre potenciándolas, ampliándolas, para que se pueda desarrollar de forma autónoma en cualquier contexto donde él asista. Muy, pero muy importante. Lore, la verdad, no la hemos dejado hablar a Lorena, no sé si te has dado cuenta, Marina. No venía eso principalmente a hablar yo, sino bueno, darle la oportunidad, como siempre te lo planteo y te lo digo, a los profesionales del medio,
Marina es una excelente profesional, aparte, bueno, amigas, compartimos, la vida nos cruza a través de la danza, porque participamos en un grupo de danza, y bueno, eso es lo importante, poder captarnos, encontrar gente que hace y trabaja por discapacidad. Y bueno, es un placer contar con Marina y su trabajo es esencial y como también lo hacemos nosotros desde Iris, trabajamos muy bien con los profesionales del CETIN, que esto es lo que hablamos, abordar lo que es la parte pedagógica con las partes terapéuticas, porque entendemos también que un niño no se comporta de la misma manera de forma del 1 a 1 en una terapia que a nivel grupal. Entonces por eso es tan importante poder vincularnos, poder encontrarnos, poder dialogar, pensando siempre en ese desarrollo del estudiante, como muy bien lo decía Marina, para generar esas personas autónomas. Chicas, gracias. Gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer de recibir a Lorena y hoy con esta excelente compañía de Marina Sanoguera. Muchas gracias. Muchas gracias, Marines. Gracias, Marina. Se viene el Día del Amigo. Y para participar tenés que suscribirte a nuestro canal. Y en comentarios de nuestro programa En Casa con María, déjanos nombre y las 3 últimas de tu DNI. También lo podés hacer en nuestro Instagram o en Facebook. En Casa con María, festejamos el Día del Amigo. Estamos en Casa con María y tenemos nuestro bloque de educación vial. Y la recibimos a ella, a Juliana Gerlero. ¿Cómo estás, Juli? Bien, ¿vos? Bien, un placer de recibirte. El placer es mío. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy quería hablar de violencia de género, ¡Apa! porque es importante, aunque no lo crean, para recibir la licencia primero deben ver un par de videos y entre esos está roles, estereotipos y violencia de género. Bueno, y eso, es decir, quien vaya a sacarse la licencia por primera vez no tiene que tener ningún tipo de antecedentes. Claro, no Y- tiene que tener ninguno. Y eso ustedes como institución que educa, Sí, también les enseñan a sus alumnos de que, bueno, deben pasar esa prueba. sí, en este momento sí, es una parte nueva que hemos agregado, porque como se renueva la ley, se renuevan los cursos y demás. Y es muy importante que todos sepamos de este tipo de cosas para una conducción más segura y más respetuosa también. Bueno, ¿qué dice cuando hablan los videos de violencia de género? ¿A dónde se enfoca? Se enfoca, la mayoría cree que está dirigido a las mujeres especialmente, pero se refiere a diferentes identidades de género, no solamente mujeres, sino los que están mayormente expuestos a recibir tipos de violencias como psicológicas, sexuales y demás. Bien, o sea que no solamente la mujer está en el escenario, digamos, de esto de violencia de género, sino también pueden ser los hombres y los jóvenes también. Por supuesto, en realidad se refiere a que nosotros tenemos estereotipos o prejuicios a los que nos dirigimos, por ejemplo, los roles, como que la mujer debe estar en casa, el hombre debe estar trabajando, o estereotipos como que la mujer justamente conduce peor que un hombre, que esos también son unos estereotipos, o que los jóvenes saben menos, ese tipo de cosas. Bueno, y me imagino, y en eso tengo que hacer referencia que sí, muchas veces se ha dicho, no, uy, la mujer al volante, peligro, pero no, no es así. No es así. No, de hecho está demostrado que las mujeres tienen, no dones, pero tienen la capacidad de prestar atención a muchas cosas a la vez, por lo tanto los hace unas gran conductoras. Bien, bien, bien. Y bueno, ¿y qué para vos? Eso se lo pregunté hace ya bastante a Miriam, pero para vos, ¿quiénes son los mejores alumnos? ¿Los jóvenes o los más adultos? Para mí, en experiencia,
Te diría que los jóvenes están como más entrenados en la parte de escribir más, tomar anotaciones por lo que van a facultades, recién terminan la secundaria y ese tipo de cosas, pero todos son buenos alumnos para mí. Y me parece que en la parte en la que enseña mi abuela, es mejor o es más fácil que alguien aprenda cuando no tiene ningún conocimiento y no viene con personas de atrás que le están diciendo pon esta marcha, pon la otra. ¿Qué pasa, Julie, en el caso de que alguien, sea hombre o mujer, necesite obtener su licencia profesional, que es otro rango, digamos? Se necesitan diferentes distinciones, ya sea te van a pedir el 0,0 de alcohol, el 0,0 de alcohol, y son diferentes pruebas. Bien. Pero ustedes también preparan desde la institución. La parte profesional no todavía. Bien. Todavía, pero ahora. Se viene en cualquier momento, eso es lo lindo. Bueno, ¿qué más querés agregar a todo esto que hablabas de, los puntos determinantes que tenemos que tener al momento de hacer nuestro trámite de licencia de conducir? Me parece que como mujer nunca estás exenta a participar o atestiguar de este tipo de estereotipos o prejuicios que hay, ya sea de gente mayor o gente menor que aprendió justamente de los mayores que vienen con ese tipo de enseñanzas, que es muy importante que ahora en seguridad vial se le sea educado a la persona, porque hay que ser respetuosos además de ser seguros. Y eso ya se perdió, lo del respeto cuando vas manejando, porque por ahí se te escapa un repertorio si ves que el que viene atrás o el que va adelante o el que te pasó, o por allí, sé de muchos casos de que se estacionan en doble fila, vos le querés llamar la atención de buena manera o está obstruyendo el paso, la senda peatonal, y se acuerdan de... Sí, se acuerdan de tu madre, de tu abuela, de todo. Sí, me parece que hay un poco bastante de violencia a la hora de manejar, a la hora de comunicarnos entre nosotros. Por suerte tenemos las luces o ese tipo de comunicación, pero cuando ya nos bajamos del auto y queremos hablar con alguien, está como ese tipo de defensiva de decir yo lo estoy haciendo bien y vos no. Así que sí. Bueno, y lo podemos ver a través de la pantalla en los canales a nivel nacional, que la agresión que existe de por ejemplo, un taxista con un auto particular, de un auto particular con el chofer de un colectivo. Esto estamos hablando a nivel Buenos Aires, ¿no? Sí. La agresión, que se baja con un palo, que se baja con un arma, que comienza el forcejeo. Bueno, gracias a Dios todavía no hemos llegado a esa instancia aquí en San Rafael, pero no estamos muy lejos, No, como sanrafaelinos me da un poco de orgullo, de hecho, de que no hayamos llegado a esos niveles todavía. Y que no lleguemos, por Dios. Y por favor que no lleguemos. Pero creo que nosotros tendríamos que, cuando nos bajamos del auto, hablar con otra persona. Recordar que somos humanos y somos personas principalmente antes de un vehículo. Bien, así que todo esto y mucho más para tenerlo en cuenta. Y nosotros, aquí en Casa con María, tenemos nuestro bloque de educación vial. Muchas gracias. A vos. Se viene el Día del Amigo. Y para participar tenés que suscribirte a nuestro canal. Y en comentarios de nuestro programa En Casa con María, déjanos nombre y las 3 últimas de tu DNI. También lo podés hacer en nuestro Instagram o en Facebook. En Casa con María, festejamos el Día del Amigo. En Casa con María tenemos nuestro espacio dedicado al INTA, y si hablamos de INTA, hablamos de Cecilia Pica. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida nuevamente. ¿Qué tal, María Inés? Muchas gracias.
Bueno, ya entramos en el invierno. ¿Las actividades han cesado un poco por el frío o no? No, cambian por ahí un poco la orientación. De hecho, estamos por ahí concentrándonos en poder desarrollar actividades que tienen que ver con la época. Por ejemplo, algunas jornadas de poda que hacemos con productores que tienen un espacio teórico, pero después un espacio práctico. También las desarrollamos con las escuelas agrotécnicas, acompañando a los chicos en la poda tanto de frutales como de vid, y que se vienen preparando como todos los años para después las competencias. Hay un concurso muy grande a nivel provincial de poda de vid en Valle de Uco. ¿Cómo el año es eso? pasado. Contanos, queremos saber todo. La verdad que los chicos se motivan mucho con eso. El año pasado incluso ganó un colegio san rafaelino en Valle de Uco. Se realiza en Vistaflores, todos los años es una competencia provincial, en ese caso para la poda de la vid. Y para la poda de los frutales se realiza acá en el sur de Mendoza, en la Escuela de la Guevarina. También convocan a colegios de diferentes lugares, escuelas agrotécnicas, los chicos se inscriben, los que quieran competir, y después un jurado de especialistas evalúa cuál ha sido el mejor desempeño. En el caso de la poda de la vid, ¿qué se tiene en cuenta, Ceci? Y sobre todo se tiene en cuenta que cuando uno va a podar es casi como hacer un traje a medida. Dependiendo de las condiciones de la planta, el podador, que tiene mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento y por ahí uno no sabe que eso ocurre, el podador va eligiendo cuáles van a ser las yemas productivas para el año siguiente. En función de las condiciones del cultivo, de las condiciones de la planta, va eligiendo si deja mayor cantidad de yemas, menor cantidad de yemas, cómo las distribuye en los brazos de la planta, y eso hace que después se traduzca en el rendimiento. Así que es un momento muy, muy importante para las fincas y para el trabajo que se realiza, porque normalmente define lo que va a pasar en la temporada siguiente. Y qué importante que los técnicos también sean el jurado y los que definan cuál es el mejor podador. Sí, la verdad que eso es muy bueno porque en realidad, si bien es un concurso, se aprende y es todo el tiempo que se va aprendiendo, y los chicos previo a esos concursos realizan capacitaciones, realizan entrenamientos, y para todas esas actividades nosotros abrimos las tranqueras del INTA, abrimos la experimental, las parcelas, y bueno, muchos van a hacer prácticas y después aplican eso que estuvieron practicando y aprendiendo en el momento del concurso. Así que en el mes de julio que estamos transitando, se aprende a podar. Sí, en general sí. Este año viene bastante avanzada la poda en diferentes lugares. Y bueno, y como hablábamos también de la época, durante esta semana también hemos tenido unas capacitaciones que brindamos que tienen que ver con las buenas prácticas en la elaboración de chacinados. Ay, sí, habíamos dicho que tenemos que ir a alguno de los carneos, así que esperamos invitaciones. Sí, la verdad que, bueno, la gente de San Rafaelina y del sur de Mendoza y de Mendoza en general, hay mucha que está acostumbrada a criar sus chanchitos, a después hacer su carneo y después compartir lo que genera con la familia, con los amigos. Y en el proceso de elaboración hay que tener en cuenta una serie de condiciones para asegurar que sea un producto inocuo y que no haya después inconvenientes cuando, bueno, se consume, ¿no? A nivel familiar. O sea que para el carneo hay que tener en cuenta un montón de factores. Sí, y muchos tienen que ver también con la alimentación inicial que se va realizando del animal, con el manejo también del chiquero y demás, tendiendo a reducir por ahí la posibilidad de que haya desarrollo de parásitos y bueno, y demás. Así que bueno, también estamos desarrollando junto a una veterinaria, una médica veterinaria que trabaja en el INTA de General Alvear. Como decíamos siempre, el INTA de Ramacaída abarca los 3 departamentos del sur y en ese ámbito tenemos especialistas diferentes en cada uno de los lugares que después recorren el sur generando este tipo de capacitaciones. ¿Podemos tener a una veterinaria aquí sentada en nuestro living? Sí, como no, una veterinaria, un veterinario, un agrónomo, podemos tener... Para hablar de los carneos, Perfecto. Me interesa mucho que la gente se interiorice y sepa qué hay que tener en cuenta al momento de, justamente, de matar el animal y bueno, todo el proceso.
la invitamos. Bueno, eso, ustedes ya están trabajando en eso. Sí, venimos trabajando en eso y después, bueno, terminando de desarrollar los proyectos de investigación que teníamos en marcha, que sobre todo tienen que ver con las diferentes cadenas productivas que hay en la región, con el tema de ciruela industria, con el tema de vitivinicultura y también el tema ganadero, tanto de ganadería de cría como de bajo riego. En ese sentido, la semana pasada realizamos unas jornadas junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, en donde lo hicimos en el campo La Sofía, que está en General Alvear. Estuvimos promocionando a través de los programas de SUMEC. Por eso te quería comentar cómo salió. Se juntaron más de 400 productores a intercambiar, a conversar, a escuchar las capacitaciones. Fue la verdad que una jornada impresionante y hubo cobertura también de medios nacionales, así que bueno, estamos muy contentos porque la ganadería mendocina viene creciendo fuerte en los últimos años, acompañadas también de las políticas provinciales como es el clúster ganadero bovino y después, bueno, las distintas líneas de trabajo que se vienen desarrollando también junto con Dirección de Ganadería. Bueno, en Estancia La Sofía de General Alvear tuvimos la oportunidad hace algunos años de participar del Día de Campo, previo a la Fiesta Nacional de la Ganadería, y ahí pudimos compartir también con ganaderos de la zona, productores, el trabajo que vienen desarrollando, ¿no? Sí, la verdad que bueno, justamente se eligió ese establecimiento porque es un lugar en donde ya tenemos más de 10 años de acompañamiento de la familia Perfumo, junto con los técnicos nuestros, y entonces han ido viendo cómo aplicando algunas estrategias de manejo van cambiando los números y van creciendo los índices productivos. Entonces eso era lo que se quería mostrar y por eso se eligió ese campo. Y bueno, y también porque Esteban Perfumo, junto a su familia, la verdad que son unos anfitriones increíbles y juntamente con otros productores de la región están promoviendo que los hijos sean parte de la empresa. Y para que ustedes sepan, Esteban es el papá, porque Estancia La Sofía viene justamente por el nombre de su hija, Sofía Perfumo, que es nuestra actual virreina nacional de la vendimia. Sí, justamente que la podamos acá mencionar, la verdad que con vos y todo el impacto que siempre tenés en el tema vendimia, bueno, Sofía esta vez habló de ganadería, representando a la vendimia, pero también con mucho conocimiento de lo que fue reina nacional de la ganadería, claro. Y a su vez se eligió cuando ella fue a entregar los atributos, les cuento, fue a entregar los atributos como embajadora de la ganadería, la designó la Cámara de Comercio de General Alvear como embajadora permanente de la fiesta de la ganadería. Así que aprovechamos para saludarlas, saludar a la familia Perfumo y a ella especialmente. Sí, la verdad que un saludo muy grande y bueno, eso también es muy importante destacar de que los productores puedan estar junto a sus hijos, presentando sus establecimientos, hablando de cómo toman las decisiones, porque es como que se va haciendo una transición ordenada y la verdad que, bueno, que la juventud esté presente en el campo es muy importante. Es importantísimo porque siempre lo hablamos con vos y con varios de nuestros columnistas, la importancia, porque decimos varias generaciones para atrás, pero hoy por hoy es tanta la tecnología, es tanto todo que nos lleva a que los jóvenes emigren a otros lugares y no sigan la tradición familiar. Eso es fundamental y muy importante, familia, de que se pueda seguir la historia de la familia. Sí, y en ese sentido creo que es clave que se den los espacios para que los chicos también tomen decisiones, se equivoquen, siempre con el mayor al lado o atrás, pero dar los espacios desde un inicio, no esperar a que, bueno, yo me jubilo y después lo tomo. Por eso es importante que las escuelas técnicas, que gracias a Dios en San Rafael, el sur mendocino, tenemos varias, sí. Y acá en San Rafael mucho más, que se dedican al trabajo rural. Sí, y justamente que mencionás ahora este tema,
Durante esta semana que pasó, el 1 y 2 de julio, se realizó el Congreso Nacional de Educación Agrotécnica. Se llevó a cabo en Mendoza y participaron INTAs de diferentes lugares y escuelas agrotécnicas de diferentes lugares. Y por supuesto el sur mendocino ampliamente representado porque es realmente el lugar de la provincia donde más escuelas agrotécnicas hay. Y bueno, venimos trabajando mucho con ellos a través de pasantías, a través del acompañamiento de proyectos que la misma escuela desarrolla en su lugar. Así que la verdad que es muy lindo poder trabajar en conjunto con la educación agropecuaria. Chicos, familia, volver a la tierra, volver a lo nuestro, no dedicar la finca al turismo, a hacer cabañas. Ojo, no estoy en contra del turismo, ni mucho menos, pero sí volver a la tierra y volver al trabajo tan importante en nuestra zona que es lo que es la parte agraria, rural y bueno, todo lo que conlleva esto. Así que Ceci, el compromiso para un próximo encuentro que nos traigas, no el carneo, no chacinado, nada, porque ahí le aviso a don Cecé de Jaime Prats, que ya estuvo en el carneo y todo, que en cualquier momento le caemos con todo el equipo de Sumec TV. Hacemos desde allá la grabación. Hacemos desde allá. Ceci, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a vos. Y en Casa con María seguimos malvinizando y para ello está el especialista en el tema, Tachi Flores. ¿Cómo estás, Tachi? Bienvenido. Gracias, María, nuevamente por recibirme acá en Casa con María. Así es, en nuestro living. Bueno, Tachi, quedó una pregunta en el aire que es de la Argentina. ¿Fueron todas las provincias que estaban presentes con sus conscriptos allí en Malvinas o fueron solamente algunas? Hasta donde yo tengo entendido, todas las provincias mandaron conscriptos, porque cuando vos haces la conscripción, ¿no es cierto? Que en ese momento, para la gente más joven, porque por ahí yo primordialmente no me ubico, que hay gente que no sabe lo que era un conscripto. El conscripto era todo varón en esa época, por aquellos años que cumplía los 18 años, se sometía a un sorteo y de acuerdo al número de terminación del DNI, los sanrafaelinos concurríamos a la LB4, a la radio, en donde había un transparente con los números de documentos nuestros y a ver qué número de sorteo nos había tocado. El soldado número 0001, por ser el primer soldado de la patria, tenía que ir a prestarle servicio a la Fuerza Armada que correspondiera durante 14 meses. Durante el soldado número 002, hasta no recuerdo qué número, vamos a suponer el número 100, se salvaba por número bajo. Y después se hacían 3 partidas de determinada cantidad de números, de tal número, a prestar servicio al ejército argentino, después otra franja a la Fuerza Aérea y otra franja a la Armada Argentina, que es a la fuerza que yo pertenecí. Vale decir que en un destino juntaban conscriptos de distintas provincias. Por eso se presume que fueron absolutamente de todas las provincias a la gesta de Malvinas. Bueno, y vos contabas, has venido contando toda tu historia de vida, que valiosísima, riquísima, en cuanto a anécdotas, en cuanto a historias. Y bueno, ya nos contaste hasta el momento de que te diste de baja. Sí, ahí teníamos que cumplir contratos, que normalmente los contratos eran de 4 años. Yo había firmado contrato, tenía hasta el 28 de diciembre del 84, y bueno, tuve que, no renové contrato, tuve que estar prácticamente 1 año y medio, que es cuando ya decido oficialmente irme de baja, ¿no es cierto? Y tuve, bueno, que aguantar 1 año y medio con un trato diferente, que había empezado con situaciones distintas, sueldos bajos, y bueno, así hasta que
opto por venirme de baja, empiezo a trabajar termino mi secundario, porque yo entré con 15 años, no había terminado el secundario, y por ahí te privaban de muchas cosas. En el caso de los meteorólogos, como éramos muy poquitos, no te permitían, yo quise hacer una oportunidad el curso de paracaidista y de nadador de rescate, no me lo permitieron, porque ¿qué pasaba? Tenías que dejar de hacer guardia y recargar a tus compañeros para que hagan guardia, entonces te lo prohibían. Como también salir a estudiar, al terminar el secundario, tampoco te lo permitían, por ser un escalafón crítico, como dije anteriormente en otros programas. Así que bueno, uno de mis primeros propósitos fue terminar el secundario. Muy buen desafío. Sí. Yo estaba en deuda realmente con mis padres y conmigo mismo, ¿no es cierto? Y sabía que tenía que aportar algo a futuro para tener un mejor beneficio, un rédito propio a futuro, ¿no es cierto? Sin estudio muchas veces no se llega lejos. Si bien no es una garantía, pero es un comodín que uno puede usar para prosperar en la vida. Y así hice. Después, en el 86 me casé, 88 viene mi primera hija, actualmente tengo 3 hijas. Transité por distintos trabajos, como bien dije, en la lucha antigranizo, después fui viajante, entré a trabajar de preceptor en mi colegio querido, que tanto fue el que me abrió las puertas, el comercial nocturno Jorge de la Reta, que realmente es el nombre, profesor Jorge de la Reta. Actualmente es diurno, pero hasta hace 4 años atrás, más o menos, Sí. con el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, mutó y se fue al día. Pero durante muchos años transité la escuela nocturna, entrábamos a estudiar en esa época a las 8:30 de la noche y salíamos 1:20 de la madrugada. Y a esa hora ibas a cenar, que realmente muchas veces no cenaba porque no estaba tan cansado que directamente, o prefería estudiar porque al otro día me levantaba temprano para trabajar. Y bueno, y así transité, ¿no es cierto?, mi colegio secundario para terminarlo, después hice magisterio, no lo terminé porque trabajaba en la lucha antigranizo. Trabajaba ya de preceptor y realmente no tenía muchas energías para terminar el magisterio, así que me quedaron materias y bueno, desistí. Y después, bueno, me jubilé en enero de este año, fui viajante también, trabajé en la FJP del Banco Nación y me jubilé en enero de este año en una escuela muy linda, Antonio Di Benedetto, rama Caí, una escuela técnica. Estuve poco más de año y medio, lamentablemente estuve casi 2 años fuera del sistema, 1 año y pico, por un accidente que tuvo mi señora, entonces tuve 1 año en disponibilidad y después, un poquito más, después ya tomé justamente el día del hundimiento del crucero, el aniversario, el 2 de mayo del 2023, es el día que me presento a trabajar en la escuela Antonio Di Benedetto, hasta el 20 de enero de este año que fue mi jubilación, ¿no es cierto? Qué increíble, ¿no? Cuánta historia, cuánto tiempo invertido, cuántas anécdotas y cuántas cosas que deben pasar por tu cabeza día a día, ¿no? Porque si bien estamos malvinizando y vos has tomado la posta de malvinizar, también pasa por la familia, el compartir, el disfrutar con los amigos, ¿por qué no? Y es difícil eso, ¿no? Sin lugar a dudas. A ver, acá no todos los veteranos comulgamos de la misma forma. Yo es una lucha cotidiana que tengo con mis pares porque por ahí no entiendo por qué no salen a malvinizar. Y mi señora es una de las que siempre dice, no todos tienen que sentir Malvinas como vos. Yo, como bien dije en otros programas anteriores, y lo recalco, siento una deuda para con quienes nos volvieron. Por lo tanto, debo indefectiblemente, quebrado, llorando, habiendo llorado, no importa, yo debo seguir malvinizando en pos de saldar mi deuda, la deuda de Héctor Darío Flores, para con quienes de esos 649 no pudieron pisar el resto del continente y cayeron para siempre. Hay muchas historias que lamentablemente van a quedar ocultas porque el veterano que no da su testimonio va a morir en el anonimato, esa historia. Y es una pena porque sí, sinceramente sí. Hay muchísimos ejemplos, porque yo siempre digo, en los momentos duros de tu vida, pensá en lo que pasaron los que no volvieron. El frío, pensá en la lejanía con su familia, en lo único que unía a ese veterano con su familia, quizá era una carta o una foto, en algunos casos. En otros, solo el recuerdo. Entonces, en esos golpes bajos que todos tenemos y que vamos a seguir teniendo en la vida, y el veterano mismo en la posguerra, por el olvido, por todos
lo que nos tocó pasar, ¿no es cierto?, que ha sido terrorífico, siempre tenemos que hacer pie en algo. Y ese algo, en mi caso, es quienes me dicen, seguí adelante. Eso son ellos, ¿no es cierto? Lo tengo más que claro. Y he tenido momentos dificilísimos en mi vida, no digo haber estado depresivo, pero he estado con momentos muy críticos en mi vida de no saber cómo seguir en la vida, y pensaba en ellos. Y te dieron la fuerza me dieron la necesaria. fuerza, sí, me dieron la fuerza necesaria para seguir adelante. Y duele mucho cuando alguno de tus camaradas no sigue porque se suicida y te enterás, duele profundamente. Te pegan en un lugar de la vida que desconoces, porque no es lo mismo que cuando muere un amigo, que cuando muere un pariente. Es un dolor absolutamente distinto. Y te diría que hasta no sé si es más profundo que el resto. Duele mucho. Y más si ese que partió como olvidado porque nunca se pudo reinsertar, duele mucho, porque el veterano siempre trata, o normalmente trata de asistir y de colaborar con otro veterano. Pero no somos profesionales en el tema. Creo que te adecuás a tratar de entender la situación de otra persona, porque siempre digo yo que para un veterano nadie mejor que otro veterano para llegarle. No somos trabajadores sociales, no somos asistentes sociales, no somos psicólogos, pero muchos casos que se han suscitado por ahí y los mandamos para que lo asistan, una de las primeras reacciones del veterano es que te diga, ¿qué me vas a hablar vos, hermano? Si vos no tenés ni idea de lo que pasamos nosotros. Y cuando nos acercamos nosotros, se ve desde otra óptica, ¿no es cierto? Es decir, podemos hablar un poco de igual a igual. Puede haberla pasado mucho peor el otro veterano, más que uno, pero tenemos el mismo idioma. ¿Volviste a Malvinas, Tachi? No, en mi caso no, de acá de San Rafael solo ha vuelto Mario Puente, que no es oriundo de acá, es un forastero, como le decimos, él es oriundo de Entre Ríos, pero estaba viviendo acá en San Rafael en su momento, era maratonista, es personal trainer, y bueno, le costearon el dinero para que vaya y compita en Malvinas para realizar una maratón. Y la hizo, y cuento una historia muy bonita que él va trotando esos 42 kilómetros, no llega a los 42 porque cuando llega corriendo hasta su posición de donde él había estado en Malvinas, llegó ahí y se quebró, no pudo seguir. Emocionalmente se quiebra, no puede seguir, desiste de la carrera, pasa un inglés, maratonista también, se para, se ponen a charlar, se abrazan y lloran. Y esas son las cosas que deja muchas veces el vacío que te produce la guerra, ¿no? Esa rivalidad que hubo en su momento, pero esa camaradería aún habiendo sido adversario. Hay cosas que se respetan a ultranza, ¿no es cierto? Y de eso hay muchísimos casos de soldados ingleses que después de mucho tiempo han hecho hasta lo imposible para contactarse con soldados argentinos, a lo mejor hasta el mismo que hirió, ¿no es cierto? Quiero ver a fulano que yo sé que lo herí, bueno, después de muchos años se ponen en contacto y muchas veces no sé si llamarles cosas positivas, yo creo que sí, son las cosas que te dejan la guerra, ¿no? Por eso creo que hay muchas cosas para el ciudadano común, si logran sustentarse en este tipo de experiencia y de riqueza, ¿no es cierto? Debemos seguir adelante para que ese color celeste y blanco por el que nos independizamos y por lo que tanta gente murió, no solamente en Malvinas, sino mucho antes, siempre nuestro color esté allá arriba. El celeste y blanco debe estar arriba. Y somos todos responsables, del primero al último ciudadano de nuestro amado país. Tachi, en Casa con María vamos a seguir malvinizando. De tu mano, por supuesto. Cómo no, con mucho gusto. Si Dios quiere, ya estuve hablando con algunos de los veteranos, en donde vamos a invitarlos. El que no pueda venir, ¿no es cierto?, lo haremos en forma virtual, porque como ya me invitaron a ser columnista para malvinizar, voy a hacer algunas preguntas que quizás algunas sean un tanto capciosas, pero ¿por qué? Porque son preguntas que me hubiese querido que el periodista me pregunte y nunca me las hizo. Entonces me voy a tomar la atribución de, sin ser periodista... es columnista, te puede hacer todas las preguntas que quiera a sus pares. Sin ser periodista, y agradezco esta oportunidad que me dan, sin ser periodista voy a hacer las preguntas que quizá hasta el veterano logre ponerlo incómodo.
pero que me hubiesen en mi caso gustado que me pregunten, ¿no es cierto? Bueno, Así que, bueno, no se pierdan, ¿eh? me voy a atrever a hacer eso, así que bueno, espero que salga todo bien. Uno lo hace con el sentido patriótico de seguir malvinizando. Nuestro país ha sido un país vacío de guerras, gracias a Dios, solo tenemos la gesta de Malvinas del 82, pero bueno, que sirva esta gesta, ¿no es cierto?, de puntapié para ¿por qué no pensar en un país grande, libre y soberano? Gracias, Tachi, gracias. Y malvinizando aquí en Casa con María. Se viene el Día del Amigo. Y para participar tenés que suscribirte a nuestro canal. Y en comentarios de nuestro programa En Casa con María, déjanos nombre y las 3 últimas de tu DNI. También lo podés hacer en nuestro Instagram o en Facebook. En Casa con María festejamos el Día del Amigo. Y en este martes es un placer recibirla a ella, Marina González. ¿Cómo estás, Mari? Bien, muy bien, María. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Has ido a la montaña? Mira que hace mucho frío. No he estado yendo. Hay que cuidarse del frío. Bien, bueno, ahí ampliando un poquito más lo que quedó del programa anterior, ¿sí? Justamente en lo que hablábamos de Kundalini y toda esta proyección que está siendo como escrita y plasmada en el libro. También quería compartir que cuando fue esta parte de integración de lo que es plasmar sobre la red planetaria y todo el recorrido que se estaba haciendo en la cordillera de los Andes, también esto, ¿no? El decir, como en nuestro propio ser tenemos la energía Kundalini y cómo activarla. Sé que es todo un poco polémico y como lo dije en programas anteriores, todo lo que es la procedencia y la información de lo que es la energía Kundalini, voy a desarrollarla como yo la siento, ¿sí? Y cómo la estoy interpretando y cómo la estoy integrando, ¿no? Y bueno, y cuando dije, bueno, ya es momento de empezar con el proceso y tomar las herramientas para activar esta energía, y bueno, ahí llegaron un montón de preguntas y el decir, al ser una energía tan potente, ¿cómo vamos haciendo este desarrollo? ¿Sí? Para que toda estos 3 pilares que yo siempre hablo, ¿no? Tanto nuestra parte mental, nuestra parte física, ¿sí? Nuestro sistema y la biotecnología, poder encauzarla, ¿sí? Para que todo se pueda desarrollar y fluir en un solo equilibrio y armónico. Entonces, bueno, el decir primero hay que sanar, ¿no? Creo que estamos en una etapa de sanación y todos estamos en la búsqueda de sanar, ¿sí? Para encontrar nuestro propio centro, nuestra paz, nuestra armonía, pongámosle el nombre que queramos, pero es sanación, ¿sí? Y luego viene este despertar, ¿sí? Este despertar espiritual, ¿sí? Que muchos llaman espiritual, muchos llaman evolución, ¿sí? Pero creo que este despertar tiene que ser coherente para toda esta información nueva que está justamente en el ambiente, en mi entorno, y que todo está fluyendo en información, poder integrarla y poder ordenarla, ¿sí? De una forma armónica dentro de mi ser. Marina, para llevarle más tranquilidad a la gente, cuando hablamos de sanación, ¿nosotros somos capaces de sanarnos nosotros mismos en alma, espíritu y lo que es el cuerpo? Sí, yo siento que sí, es como todo desarrollo personal y que vamos haciendo cada uno en una experiencia diferente en la vida. Siento que el terapeuta hace este acompañamiento, y como terapeuta de niño también, ¿no? Hablo que al día de hoy lo estoy desarrollando, y siempre digo, el terapeuta o como psicomotricista acompañamos el proceso, ¿sí? Del individuo, de la persona. Entonces siento que somos esa parte guía, pero la sanación es responsabilidad y compromiso de cada uno. Y justamente ahí como me das pie como para desarrollar esta parte y decir cómo yo ir trabajando la Kundalini, ¿no? Y bueno, ahí empecé a escribir un manual de desarrollo personal en donde se comprenden 13 fases. Estas 13 fases, ir haciendo el recorrido de cada centro energético, que en uno de los primeros programas los desarrollamos. Sí, tal cual. Sí, y que cada uno tiene su color. Exacto. Entonces ir
haciendo un recorrido de cada centro energético, luego empezar a trabajar el recorrido del dragón dorado, que eso en el libro es muy bonito, cómo está desarrollado. Me muero de ganas de leer ya ese libro. Y ir activando cada centro, cada huevo dorado, ¿sí? Que son estos centros, estos núcleos dorados de sabiduría. Y luego conectar nuestra Kundalini, ¿sí? Esta fluidez serpentaria, por eso es como que la Kundalini tiene un símbolo de serpiente, porque la serpiente invoca todo lo que es la energía y la sabiduría del propio ser, y justamente lo va haciendo porque la serpiente siempre tiene un movimiento, ¿sí? Serpentino, ¿sí? Para que la energía vaya subiendo y fluyendo, ¿sí? Por todo el cauce de columnar o medular, ¿sí? de la persona. Y luego, bueno, es la conexión con la Kundalini del planeta, ¿no? Es la conexión con la red planetaria. Es decir, ¿por qué? Bueno, todo el desarrollo de sanación. Primero sanar, ¿sí? Equilibrar, ordenar y después activar, ¿sí? Ese mayor potencial. Y creo que este desarrollo lo va a ir haciendo cada persona a medida de su propia evolución y su propia sanación. Muchas veces como que queremos tomar talleres o cosas y yo digo, todo está al azar y todo es perfecto para poder activar una pineal, poder activar Kundalini. En realidad estamos entorpeciendo nuestro propio proceso. Entonces hay que ser coherente. Yo siempre digo que ante todo siempre uno tiene que, en este camino del amor, que el amor no deja de ser una tecnología, ¿sí? Cuántica, para poder encontrar nuestro propio ser, nuestro propio centro. Y cuando vamos tomando herramientas, yo creo que no hay resonancia y coherencia más bonita el ser noble y valeroso con uno mismo. Entonces tenemos que respetar nuestro proceso y decir, ir tomando las herramientas. Yo creo que eso es el gran despertar, ¿no? ¿Qué nos trae el gran despertar? Y nos trae a ser coherente con lo que tenemos, con lo que nos rodea, y que las grandes élites no nos mientan más, ¿sí? Empezar a tomar la verdadera información y crear preguntas, ser polémico con nosotros mismos, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, pero siempre con responsabilidad y compromiso. Marina, escuchándote, es bueno entonces que cada ser humano tome conciencia de que necesita a diario meditación. Sí. Sobre todo eso, meditar, tener nuestro tiempo para nosotros. Exacto, yo creo que eso es crear el hábito. Una vez que vamos creando el hábito, es parte de nuestra vida, ¿sí? El ser humano actúa por habitualidad y por disciplina. Creo que nos vamos ordenando y nos vamos organizando según el tiempo o la coherencia que tengamos con lo que nos rodea. Sobre todo nos tenemos que dar tiempo para nosotros. Exacto. Y ahí voy a hablar un poquito de lo que es la meditación, que muchas veces la meditación no tiene que ser el sentido de desconexión, ¿sí? Porque decir, ay no, pero meditar no tengo tiempo porque no puedo. Hay meditaciones activas que son sumamente equilibrantes, ¿sí? Y que se hacen en desarrollo de 5 minutos, pero ¿qué me lleva a que yo pueda hacer un ordenamiento de toda mi información y sincrónica en todo mi campo electromagnético? Es la coherencia con la que yo estoy trabajando. No importa la cantidad, sino la calidad de tiempo. La calidad, sí. En los reseteos que se hacen, por ejemplo, son herramientas que nosotros tomamos y que justamente es ser consciente y coherente para poder activar todo nuestro centro, justamente desde aquí, desde la pineal, y con un orden mental ir ordenando toda la información a nuestro ser. Eso es como dijéramos, es la píldora cuántica que nosotros tenemos que tomar todos los días y para poder funcionar y para poder equilibrar estos 3 centros que yo siempre hablo y que siempre lo vamos haciendo como transversales y que son justamente adecuados para mantener una vida armónica en este tiempo, aquí y ahora. Nuestro pilar físico, ¿sí? Toda nuestra biología, toda nuestra mente, todas nuestras emociones, ¿sí? Y todo este campo espiritual energético. ¿Hay algún horario especial en el día para poder meditar? Bien. ¿O eso queda a criterio de cada uno? Bien,
Muchas veces, bueno, algo que quiero también decir sobre la meditación, no solamente estar sentado y escuchar una canción, una música, una frecuencia elevada. Muchas veces podemos estar caminando, ¿sí? En realidad la meditación es la conexión con nosotros mismos. Y si nosotros podemos estar trabajando, haciendo otra actividad, mientras nosotros estemos conectados con nosotros mismos, esa es la meditación, ¿sí? Activa o pasiva. Bien, Que nosotros nos demos estos momentos en conectar con una música, ¿sí? Que son placenteros y son totalmente hermosos, ¿sí? No quiere decir que desde a través del razonamiento, a través del pensamiento no estemos meditando. Siempre la meditación se lleva cuando nosotros podemos ordenar nuestros engramas mentales, ¿sí? Y ordenar nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para ordenar nuestro sistema emocional y que justamente empiece a fluir, ¿sí? Con equilibrio y armonía nuestra energía. Marina, ¿hay alguna edad en particular donde por allí, porque la familia nos ve y por ahí hay adolescentes y dirán, ay, pero eso es para los mayores? No, no hay edad para la meditación. No, no hay edad para la meditación. Hoy yo tengo niños en el primer septenio de hasta los 7 años, que es a donde yo me trabajo más fuerte y que ellos mismos necesitan ese espacio. Es solamente, no importa la edad, sino que tengas la responsabilidad de crear ese espacio en estar conectado con uno mismo, alejarte de lo que te rodea para poder ordenar todo eso. Y la pregunta que me hacía sobre el horario, ¿qué horario es más adecuado para estos momentos de integración Con uno mismo. Puede ser en la mañana, mayormente en el amanecer o en el atardecer, que son los momentos en donde sube la frecuencia del sol y donde baja la frecuencia del sol. Entonces, esos momentos siempre son los momentos más elevados en frecuencia para manifestar la conexión con uno mismo. Bien, buenísimo. Vamos a continuar con esto Sí. porque ya me encanta la meditación, me encanta escuchar música. Yo medito en la noche, me encanta. Cuando ya relajás, que ya te predispones para el descanso y recibir un nuevo día. Bien, sí, hay muchos métodos de meditación, como recién explicaba, la meditación pasiva y la meditación activa. Yo una de las formas que más hermoso medito es andando en bicicleta. Ah, mira vos. Y es una meditación activa. Y no Qué deja de ser lindo. meditación. Gracias, Marina. Gracias a vos, María. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo jueves, aquí en nuestra casa, en Casa con María. Y no se olviden, faltan días nada más para el Día del Amigo y lo vamos a celebrar en Sumec TV y aquí en nuestro living. No se olviden suscribirse a nuestro canal.